Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra hay que caminar. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Estamos aquí un lunes más en tu programa El Arte de Ser Padres, muy contentas, un poco asoleadas, pero felices y con mucho ánimo de trabajar en estos temas que de verdad hacen que cambiemos la forma de ser padres, que cambiemos la forma de ser pareja, que cambiemos la forma de vivir nuestra vida y que empecemos a replantearnos realmente cómo poder vivir más plenos, ¿no? Cómo poder surfear las emociones, la felicidad, la vulnerabilidad, de los enojos, la tristeza, entender para qué están hechos. Y creo que eso nos lleva a poder disfrutar más el camino de la vida, ¿no? Esta película que nos toca. Y entonces hoy vamos a hablar de cómo soltar a los hijos, qué significa eso, desde cuándo tenemos que soltarlos, ¿no? Cómo se vive también el proceso de soltar, qué significa para los padres. Bueno, vamos a hablar de mucho de este tema, de esta vulnerabilidad y de dónde nos tenemos que parar. Y para eso está conmigo Ani de Sentis. ¿Cómo estás, Ani? Buen día. Hola Mariana, muy buen día. Muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes. Y qué importante este tema, Mariana, que cuando no tenemos claro un proyecto de vida que se va construyendo desde que construimos la relación de pareja, tenemos que ir como planeando, comunicando cuáles son realmente nuestros valores importantes, cuáles son realmente esas directrices que queremos construir en nuestra relación para formar la familia y los hijos, y principalmente en la educación, porque cuando no lo tenemos claro, pues vamos como a la deriva, ¿no? Vamos repitiendo Entonces, solamente lo que hemos vivido, ¿no? En nuestra experiencia en la infancia y nunca nos planteamos realmente desde dónde queremos ser padres, qué significa ser padres y qué significa tener hijos y cómo los queremos educar, ¿no? De repente no nos detenemos. Yo sé que todas las personas que están aquí escuchándonos tienen otro nivel de conciencia, están trabajando en eso y creo, Ani, que eso es el primer paso y eso es algo que tenemos que felicitar a todas las personas que disponen una hora de su tiempo realmente para comprometerse con ese proceso. y muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias, Mariana, porque realmente nadie nos enseña a ser padres. Es una tarea muy, muy trascendente, pero también muy complicada que muchas veces nos vemos inmersos en situaciones muy desconocidas que nosotros mismos no sabemos cómo reaccionar o en qué momento marcar la pauta o en qué momento marcar ciertos límites o hasta dónde, y no nos queremos equivocar, pero muchas veces por no equivocarnos no reaccionamos a tiempo, ¿no? Entonces, qué importante poder analizar cómo nos sentimos en esta labor de ser padres, cómo estamos educando y cómo nos va, cómo nos está yendo en la vida, en cómo hemos ido construyendo ese vínculo con nuestros hijos y cómo estamos realmente reaccionando hasta ante las circunstancias que se nos han ido presentando día a día. Y fíjate, Ani, ahorita ya anoté por ahí mis buenos días a las personas, que porque queremos saber exactamente desde dónde nos estás escuchando, quién eres, cuántos hijos tienes, un poquito sobre ti para complementar esta familia del arte de ser padres. Y bueno, vamos a iniciar. A mí me gustaría iniciar, Ani, con este pensamiento. Justo aquí tengo un pensamiento. Tenemos dos sorpresitas para ustedes el día de hoy.
en este momento es un pensamiento y al terminar es un audio que queremos ponerles. Pero fíjate ¿qué dice esto? Los hijos son como los buques. Es cierto que no podemos trazar la ruta de nuestros hijos. Lo que sí podemos hacer es ayudarlos a que lleven un buen equipaje, lleno de humildad, solidaridad, honestidad, disciplina, gratitud y generosidad. Podemos desear su felicidad, pero no ser felices por ellos. No podemos seguir su travesía, ni ellos descansar en nuestros logros. Los hijos deben hacerse a la mar desde el puerto donde sus padres llegaron y como los buques partir en busca de sus propias conquistas y aventuras, con la preparación suficiente para navegar a lo largo del viaje llamado vida. ¿Cuán difícil es soltar las amarras y dejar zarpar el buque? Sin embargo, el regalo de amor más grande que puede dar un padre a sus hijos es la autonomía. Hijos, buen viento y buena mar, ¿no? Autor desconocido. Ay, qué emociones me llegan con esta frase. Porque, Ani, creo que esto tiene que ver con, o sea, si nos vamos a la parte generacional. Creo que ahorita lo que estamos viviendo es una sensibilidad, ultrasensibilidad, ¿no? ¿En qué sentido? En que creo que en otro tiempo, una generación anterior, había muy poca sensibilidad. Ajá. Ser padres era una cuestión de disciplina, o sea, tu éxito como padre era lograr que respetara la autoridad, te obedeciera y fuera una persona de éxito profesional o de fortaleza, fuerza, temple, ¿no? O sea, era lo que se buscaba de alguna manera en otros tiempos. Y creo que el resultado de esa forma de educar generó una necesidad imperiosa de la sensibilidad. O sea, de comprender que queremos enseñarle a nuestros hijos cómo los amamos y que queremos amarlos con todo nuestras posibilidades, tanto materiales como... Pero creo que siempre como seres humanos estamos yendo como de lado a lado, de extremo a extremo, ¿no? Y creo que ser padre para mí ha representado la responsabilidad más grande. Y creo que a veces esa responsabilidad, esa ultrarresponsabilidad genera una sensación como de mucho miedo, de qué hago yo con esto, ¿no? Y entonces es cómo lo hago bien, cómo logro que mis hijos puedan ser buenas personas, cómo educo bien. Hay un TikTok muy famoso que seguramente ustedes han visto que dicen, es que ahora como madre tengo que ayudarles a que no estén malnutridos, desnutridos, poco nutridos, ¿sabes? Como desatendidos, muy atendidos, sobreprotegidos. O sea, pareciera que hay más información, pero pareciera que el miedo es el que nos sigue dirigiendo, ¿no? Por esta ultra responsabilidad, donde creemos que nuestros hijos van a hacer todo lo que nosotros hagamos con ellos. Y creo que esa sensación de ultrarresponsabilidad, Dani, nos deja en una posición muy negativa, queriendo que nuestros hijos sean como nosotros queremos, no los descubrimos, los queremos construir. Y eso hace que desde que estén en el vientre no haya una conciencia, sino hay un control, ¿no? Que empecemos a instaurar el control. ¿Cómo le hago para que sea una buena persona? Y entonces siempre yo digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo eliges dónde estudiar o cómo tu hijo vaya acomodando sus actividades? Y realmente si analizamos muchas veces a fondo, estamos eligiendo porque tenemos mucho miedo que no pueda en el futuro. Entonces le queremos dar todas las clases, el mejor escuela, lo mejor. ¿Por qué? Porque no confiamos en sus propias posibilidades y queremos darle todo para que pueda sobrellevar el futuro. Y fíjate, Mariana, de alguna manera tenemos que tener muy claro que nuestros hijos no son realmente nuestra extensión. Ajá. Nuestros hijos son seres independientes que vienen realmente al mundo a construir su propio proyecto de vida. Ajá. Y a nosotros, en mi generación, nos educaron muy enfocados al deber ser, por una parte, y por otro lado, a, al perfeccionismo, ¿no? Entonces, los buenos hijos tienen que ser perfectos, esos buenos hijos tienen que ser obedientes,
Y muchas Independientes, veces qué complicado, obedientes e independientes, ¿no? obedientes, independientes, pero al mismo tiempo se nos tomaba muy poco en cuenta a nivel emocional. ¿Y qué pasaba? Que en nuestras generaciones la mayoría de las familias eran familias numerosas, en donde los papás estaban tan ocupados tratando de sacar a cada uno de los hijos y encargándose de sus labores que no estaban tan pendientes de uno en querernos resolver y estar encima de nosotros en todo. Lo que ahora, como lo observo en algunas familias, como nada más tenemos uno, dos o tres hijos, pues entonces estamos demasiado encima de ellos. Estamos queriendo controlar demasiadas situaciones con ellos y no los dejamos ser ellos mismos. Entonces, muchas veces también nuestros miedos no nos permiten dejarlos experimentar a ellos mismos, sino nosotros nos queremos adelantar a las circunstancias y eso no les ayuda a crecer con un autoconcepto y una autonomía realmente clara e independiente, sino más bien son niños inseguros, son niños dependientes, son niños que van creciendo con muchos miedos. Claro, y fíjate, Ani, que aunque tengas los años que yo tengo de trabajo en la parte psicológica, ¿no? Cuando se trata de tu amor, ¿no? De tu amor hacia, hacia los demás, es mucho más complejo poder identificar hasta dónde, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que es muy claro la persona que no tiene interés emocional en el otro. Es muy claro que no está interesado, que solo le interesa la parte de disciplina, que sea independiente, o sea, ¿qué quiere decir? Entre más chiquito, más independiente, mejor, ¿no? Mientras menos me necesites, mejor. Y entonces llega alguien y le dice, mamá, por favor, colúmpiame, y es, no, 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 yo estoy aquí platicando, vete tú a jugar, ¿no? Como que, y algo muy interesante, Ani, es que esos niños que son tan independientes no causan problemas externos. Entonces son los niños que parecen mejor portados. Ajá, y entonces las mamás van comparando la conducta de sus hijos con esos niños. Y eso es muy complejo. Pero ya cuando se trata de los tuyos, en el sentido de te paras, voy a poner un ejemplo que yo he vivido, ¿no? Te paras frente a qué puede ver o no en la tele mi hijo. Yo soy la responsable y ahora me digo a mí misma, soy la afortunada de enseñarle lo que significan los límites, ¿no? En el sentido de yo tengo que poner límites, tengo que tomar estas decisiones, ¿no? Pero ¿hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde no me gusta esa caricatura que está viendo? No me gusta. Uh-huh. Pero no se trata de que todo me guste. Hasta dónde yo puedo analizar qué tan saludable o no es y hasta dónde tiene que gustarme todo lo que él decide. Entonces, justo, Ani, como la primera parte de soltar al hijo es esto que tú decías, el comprender que no es mío. A mí se me da la oportunidad de acompañar a este ser, a esta personita, a lo largo de su desarrollo. Pero que va a haber muchísimas cosas que él tome, él decida que no tienen que ver conmigo. Muchísimas, a lo largo de su vida. Tengo padres que inclusive decían, es que cómo puede ser que mi hijo decidió iniciar su vida sexual. ¿Cómo me hizo eso? ¿No? Y entonces yo les decía, espérame, es que eso no tiene que ver contigo. O sea, independientemente si es el momento, si no, si lo que quieras, ¿no? Como a veces los papás creemos que todo lo que tiene, todas las decisiones que toman nuestros hijos tienen que ver con nosotros, sean buenas, sean malas, sean lo que sea. Y no nos damos cuenta que no, que a veces son decisiones que ellos toman sobre su propia vida, su conducta, y que de verdad que nunca pasó por aquí pensar en qué iba a pensar mi papá de esto, ¿no? O si mi papá tuviera algo que ver con esto. Entonces creo que ese es el primer punto, el entender que nosotros lo que vamos a hacer, vamos a sembrar las semillas en el campo. Vamos a sembrar lo que nos permitan sembrar, lo que se deje sembrar, pero lo que cultiven, cosechen ellos, eso lo van a hacer por sí solos.
Y entonces, ¿cuál es el primer factor que tenemos que trabajar para poder soltarlo? Yo creo que hay varios, pero uno es la toma de decisiones, ¿no? Esta parte donde desde pequeños se les permita tomar decisiones y que no todas las decisiones tú estés completamente de acuerdo en el sentido de que te gusten. Ujú. ¿No? Y lo vemos desde qué se va a poner, qué ropa se va a poner, cómo se va a peinar. O sea, como esta parte, creo que últimamente hemos tenido un poco más de libertad de poder encontrarnos a nosotros mismos en ese no estar tan estructurados, ¿no? En ese qué quieres proyectar, cómo quieres vestirte, cuando antes era todos tienen que hacerlo de esta manera. Y si te fijas, es una diferencia muy palpable entre México y Estados Unidos, culturalmente de repente, que en Estados Unidos hay mucho más espacio, hay culturas distintas y eso hace que haya muchas diferencias. Entonces la gente no está a veces tan al pendiente de cómo se ve la otra gente. En cambio, aquí en México de repente somos muy homogéneos y queremos todos tener el mismo teléfono y todos queremos ser muy parecidos como para tener esta pertenencia al grupo, ¿no? Y entonces creo que esta parte de aprender de permitir a los chicos tomar decisiones, hasta cosas muy, muy simples, ¿no? Recuerdo que un día habíamos ido a McDonald's a comprar algo y entonces volteó a mi hijo agarrando un nugget, poniéndole nieve y comiéndoselo, ¿no? Es algo que de repente dices, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿No? Imagínate cómo sabrá eso. Pero esa libertad de poder experimentar esa toma de decisiones de quiero saber cómo sabe esto, es algo, Ani, que es la primera parte de soltar. Entender que nosotros sembramos, pero también ellos toman decisiones. Y qué importante es eso, ¿no? El irlos dejando que vayan marcando la pauta y que tú de alguna manera estés ahí pendiente, cerca, y los dejas ser en algunas situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, como te digo, cada etapa de la vida tiene su desafío. Y creo que muchas veces nosotros podemos limitarlos a que vivan ciertas experiencias, ¿no? Entonces, el simple hecho, por ejemplo, cuando uno va a la playa, ¿no? Que de repente fue tu sueño dorado llevar a tu hijo a la playa, a jugar con la arena como a ti te encantaba y como tú lo disfrutabas con tu familia y guardas lindos recuerdos que has construido tantas expectativas alrededor de eso, que ya llevas todo el kit, ¿no? La Para que el niño, palita, la cubeta, todo, ¿no? Para que arme su castillo. exactamente. Sí, 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 ya van juntos, preparados para eso. Imagínate, esperaste todo el año para que el pediatra te diera de alta al niño y te lo pudieras llevar a la playa. Así era en mi época. No podíamos ir antes del año porque no era conveniente. Y ahí vamos con la niña a la playa, llegamos muy ilusionados y en el momento en que entramos en la arena, la niña no se quiere bajar porque no le gustó esa sensación de pisar la arena. Y oh, frustración, ¿cómo le vamos a hacer nosotros como adultos con eso? Ajá, no, ahora te paras porque tienes que experimentar esto que yo quería y que yo había construido en ese sueño de que los tres íbamos a estar haciendo el castillo que tanto anhelamos, ¿no? Y con el tiempo nos vamos dando cuenta, pues, que a ella no le gusta pisar la arena, ¿no? O que a ella no le gusta meterse al mar porque le da miedo. Ajá. O que ella sí quiere y tú jamás te habías metido al mar porque tenías miedo. Entonces, no, no, cuidado, no, no. Y entonces llenas al hijo de miedos y tú le estás transmitiendo esos miedos. Entonces, qué importante es que uno vaya conociéndose uno mismo y descubriendo qué cosas necesitas resolver antes de enfrentar a tus hijos a todas esas experiencias para que no les transmitas eso, ¿no? A nosotros nos pasó que mi mamá era un poco nerviosa y entonces íbamos en la carretera y ay, cuidado, y ya te fijaste y esto y lo otro, y entonces uno crece así que en la carretera es peligrosa y hay muchas situaciones que te tienes que estar fijando,
Y entonces, ¿qué tanto dejamos de disfrutar el viaje? ¿No? Muchísimo, yo Entonces, creo. Ujú. hay que aprender a soltar no nomás a los hijos, sino también soltar nuestros miedos y Nuestras dejar que los, expectativas, por ajá, favor. Ujú. exactamente, dejar que nuestros hijos vivan sus experiencias y que no queramos construir un castillo en el aire y al mismo tiempo construir tantas expectativas que vivimos frustrados porque al niño no le gusta subirse a la bici porque se cae y entonces no, pues que no se suba. O nosotros somos las primeras, no, no, que no se vaya a lastimar, que no se suba porque qué tal si se cae. Pues si se cae, qué bueno, que se caiga, ayúdalo a levantarse para que se dé cuenta que todo tiene solución. Y ahí descubrirás, Annie, las capacidades de tu hijo, verás si es un niño extremadamente con unas capacidades de psicomotricidad gruesa impresionantes y nunca se cayó aunque se subió. Ajá. O si verás si tu niño necesita que lo apoyes y le des seguridad porque sus capacidades de psicomotricidad de equilibrio, de todo eso, le cuestan trabajo. Ahí es donde tú descubres, pero tú también te tienes que permitir, tienes que romper tus expectativas. De verdad que en la semana platicaba con una paciente que decía, es que yo lo que espero de él, ¿no? Y esto a mí me pasaba mucho cuando era joven, como cuando era joven, pero como esta parte de decir, es que el potencial del otro, vemos tanto el potencial del otro que parece más bien nuestras expectativas, ¿no? Que entonces lo queremos llevar ahí. Y es como yo les digo, miren, en el trabajo de pareja, lo que más se tiene que hacer es aceptar al otro. Ajá. En vez de cambiar al otro. Ujú. Más bien cada quien cambia lo que quiere cambiar, pero el trabajo real es aceptar a la otra persona sin que eso te genere un impacto negativo en tu vida, ¿no? Entonces, es el trabajo bien complejo, Ani, de poder permitirte eso, permitirte que la vida no sea como tú la tenías estructurada, controlada, planeada, ¿no? El arquitecto de la vida, porque así decía, ¿no? Como queremos ser arquitectos de nuestra vida, y poder vivir más el hoy, no el futuro, sino el hoy. Hoy en mi maternidad, ¿qué es lo que quiero? Hoy, ¿qué es lo que necesita mi hijo? Tal vez mi hijo necesita un poco más de independencia, tal vez mi hijo necesita un poco más de apego. Hay que ver qué es lo que hoy necesitan nuestros hijos, ¿no? Fíjate, Ani nos escribe Esther Corona desde Wichita. Muchas gracias, Esther, por siempre escribirnos y estar aquí con nosotros. También Roxana Hernández desde Reynosa, Tamaulipas. Tiene 6 hijos. Ahora sí que estás en todas las edades, Roxana, qué padre. Lala Espíritu también nos escribe desde Sayula, Jalisco. Ella es mamita de 2 pequeños de 8 años y 3 años. Wow. Y Mónica Bañuelos, fíjate que nos dice algo muy interesante. Dice, hola, no estoy de acuerdo con lo que dices, necesitamos dirigirlos. No somos sus amigos, sino sus guías con Dios adelante y de lado. Claro, Mónica, somos sus guías, pero es muy diferente ser una guía, por eso decimos sembramos. No es permitimos que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Es como decir, no es lo mismo decir, a ver, en este parque, en este espacio de jardín, ¿a qué vas a jugar? Ajá. No, no te puedes salir de este espacio de jardín, pero en este espacio de jardín, ¿a qué vas a jugar? A decir, en este espacio de jardín vamos a jugar 20 minutos a esto, 30 minutos a eso y después nos vamos. Ujú. Hay una diferencia y es bien compleja, no es fácil identificarlo, es bien compleja poder entender cómo necesitas ser tú su estructura y su sistema de seguridad, pero al mismo tiempo necesita ser esa persona que también le permita conocerse a sí mismo, tomar sus propias decisiones y claro, las decisiones que le permitirás tomar van acorde a su edad poco a poco. Ir avanzando poco a poco, no le vas a permitir a cierta edad que él se vaya disfrazado de Superman a la escuela, ¿no? Pero tal vez en una tarde le puedes decidir cómo él se quiere vestir. Entonces, eso va acorde, ¿no? Porque de repente si no, entonces claro que nos sentimos estos ultra responsables, donde incluso, Annie, creo que a veces, donde tenemos una opinión sobre todo y donde los hijos se cierran
todas esas opiniones que tenemos y no nos damos el espacio de conocer ese mundo, ¿no? Esas cualidades que ellos tienen. Siempre con estructura, nunca hemos estado aquí peleados con la estructura, es muy necesaria, depende para qué niños, pero siempre hay niños que necesitan mucho más estructura que otros. Depende de su temperamento, tenemos que conocer a cada niño para poder darle ese temperamento. Y otra parte, Ani, que creo que es muy fundamental tocar, es nuestra dependencia o independencia. Ajá, nuestra. Uh-huh. ¿Qué tanto yo necesito a mi hijo? Uh-huh. ¿Qué tanto yo no necesito a mi hijo? ¿No? Creo que esto es fundamental porque en muchas ocasiones yo lo necesito muchísimo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Generalmente yo soy una persona dependiente de mi pareja, de mi familia, de la opinión de los demás y lo necesito muchísimo y entonces ahí, ¿no? Asfixio el espacio. Yo les decía a mamás de chicos, es que lo que pasa es que antes de que él esté pensando si tiene hambre ya le serviste, ¿no? Entonces su deseo va, o sea, ni siquiera puede llegar el deseo porque ya está servido. Uh-huh. Entonces, por una parte, ¿qué tanto lo necesito? ¿O qué tanto me vuelvo como tan independiente que no necesito nada de él y no me acepto a mí vulnerable? Entonces, esta interdependencia, o sea, tú pregúntate cómo te vinculas con tu pareja, con los demás, y vas a encontrar cómo te vinculas con tus hijos. Y esta interdependencia, que es aprender, aclaro que te necesito porque eres mi hijo y porque todo lo que hagas tiene un impacto en mí y tengo que reconocerlo. Y tengo que reconocerlo que el día que yo vea que tienes 15 y ya me presentas una novia, ¡ay! ¿Cómo se siente, no? Por una parte siento felicidad porque siento que estás logrando esto y por otra parte siento agridulce porque yo ya me di cuenta que ese lugar ya no lo ocupo yo, ¿no? Entonces, este espacio entre la dependencia y la independencia, que es el espacio de aceptar la vulnerabilidad y no quedarte en la dependencia, no querer, no quiero sentir esto, ¿qué hago para no sentir esto? No, sino decir, ay, ¿cómo esto se siente? ¿Qué puedo hacer con esta? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo paso por esta emoción? Pero también cómo pienso en la tranquilidad que me da que mi hijo esté avanzando, ¿no? De repente he tenido personas que no alcanzan a ver las vulnerabilidades de sus hijos. Ajá. Sus hijos se portaron tan bien que nunca se dieron cuenta que tienen problemas de socialización muy importantes. Uh-huh. Porque ellos les dicen, no, yo estoy tranquilo, yo no salgo, yo ahorita no quiero novias, ¿para qué tengo novias si es puro gasto? Cualquier cosa. Y no alcanzan a percibirse porque sienten que se están portando muy bien. Uh-huh. Entonces, hay que darnos cuenta de eso. Hay que darnos cuenta que nosotros como padres necesitamos aceptar la vulnerabilidad de la interdependencia y decir, voy a ir yo manejando mis emociones que tanto te necesito a ti y no ir, pues, ahora sí que poniéndolas en ti, ¿no? Y qué importante la pregunta que hacíamos al inicio, Mariana, el analizar cómo estamos educando. Ajá, porque de ahí parte todo. Creo que algo muy importante que también se ha perdido un poco es el tema de los límites. Ajá, ¿qué tanto estamos marcando esos puntos de referencia en donde le estamos dando la pauta a cada uno de nuestros hijos hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede moverse? Y son como esas señales que ponen en la carretera cuando tú vas de viaje y que necesitas tener muy claro cómo va el camino, en dónde ponen una curva, en dónde tienes que parar, en dónde hay un bache o en dónde hay un obstáculo, porque así es la vida. Nosotros realmente somos los capitanes y bueno, realmente el capitán del barco de nuestra vida es Dios, que Él es el que nos marca realmente el camino, pero nosotros como papás somos realmente ese piloto que vamos marcando realmente la pauta y claro que no somos sus amigos, somos realmente nosotros los responsables de marcar el camino, pero a ver, analiza cómo vas marcando las pautas y si tus hijos van aprendiendo a ser independientes o tú eres de esas mamás que desde la mañana levantas a toda la familia, desde al marido, ¿no? Eres la encargada de despertar a todo el mundo y tú digo, oye, ¿y qué edades tienen tus hijos?
Pues mira, 14, 18. tengo uno de 8, tengo uno de 15, tengo uno de 18, ¿y a todos los despiertas o cada uno se va levantando? ¿No? Porque bueno, ¿cómo van a aprender de la responsabilidad y cómo van a aprender de hacerse cargo de ellos mismos si tú te encargas desde en la mañana de levantar a todos? ¿No? Entonces, esa era una de las pautas que nos hacía notar una maestra que decía, es que cuando me los llevo yo de campamento, me doy cuenta de su inmadurez, porque estoy llevando niños de 12, 15 años, ya son adolescentes, y parecen niños, porque no se hacen cargo ni de sus cosas, Y ¿no? entender que en qué etapa, ¿no, Ani? Yo creo que la primera etapa de la vida es el apego. Es el que te sientan ahí. Cuando un niño ya te siente ahí, eh, entonces puedes trabajar también, pues digo, poco a poco también desde pequeño la autonomía, pero esto es importante. Fíjate, nos comentan, Roxana nos dice, en cuanto a la música que no es muy agradable, la de la moda, ¿cómo manejar eso? Dejarlo no, justo vamos a tocar este tema. Y también Cristina nos dice, y me encanta Cristina, muchas gracias por mandarnos este mensaje porque es esto lo que queremos ir escuchando. Y dice, es una doble emoción, ayer mi niña ya no me dejó ayudarla con un rompecabezas, sentí tristeza y nostalgia y también alegría de saber que ya puede sin mí. Esto es ser madre, esta ambivalencia, esto es la vulnerabilidad y hay que escucharla, hay que sentirla, hay que permitirnos sentir esta ambivalencia y decir, ok, se puede, ¿sabes? Esa tristeza es el duelo de entender que el hijo va creciendo y lo tenemos que vivir como esa tristeza, pero esa tristeza también te habla pues de todo lo que has forjado en eso. Con esto que nos dice Roxana de la música, creo que llevo a esta parte de incluso a este comentario que nos comenta Mónica que, a ver, no es lo mismo, o sea, ser un guía, somos sus guías, somos los sabios de la tribu, bueno, eso quisiéramos, ¿no? Para eso nos vamos preparando. Ajá. Y incluso si pensamos en todos los líderes que han pasado en el mundo, e incluso si nos enfocamos a Jesús, los aprendizajes nunca fueron como esto es lo que hay que hacer, esto, punto, coma, coman de esta manera, hagan, ¿no? Sino mucho es formar, ayudar a aprender, a hacer suyo, a entender, o sea, esas son las capacidades que nos toca como sabios de la tribu, como líderes, que ellos aprendan, no que sean nuestras decisiones lo que los limiten, sino que ellos vayan aprendiendo. Entonces, y entender lo complejo también que es el ser humano, ¿no? Entonces, en cuanto a la música, yo creo que más que la música en sí, de repente sí tenemos que ayudar a nuestros hijos a analizar de qué se están nutriendo. Ajá. Como el decir, a ver, tú, ¿qué te causa esta canción? ¿Qué te causa esta canción? ¿Qué te causa esta canción? Puede ser que esta canción me guste el ritmo y nada más. Ajá, solo me gusta el ritmo, pero me encanta el ritmo. O puede ser que esta canción me lleva mucho a sentir y yo creo que todas las generaciones hemos tenido una canción de rebeldía, ¿no? Que era la canción que incluso ponían en las fiestas y todos volteaban a ver a los papás, ¿no? ¿De qué pensaban los papás de esa canción que de repente era de rebeldía? Claro, esto es en la adolescencia, ¿por qué? Porque también se presenta la rebeldía y los hijos que tal vez no son tan rebeldes con los padres como otros, tal vez expresando de repente esa canción pueden sentir esa emoción de rebeldía. Entonces creo, Ani, que tenemos que con cada hijo, depende de su personalidad de nuevo, ir trabajando con ellos. ¿Qué es lo que está qué es lo que está pasando, con qué se está nutriendo, qué está generando esa canción en ti, ese programa de televisión, esa serie? Ajá. O sea, irlos haciendo conscientes, ¿no? Estaba platicando con una pequeñita como de 6 años y yo le decía, es que yo ya no veo películas de miedo. Y me decía, no, ¿por qué? Porque me estaba contando que ella empezó a tener sueños por pesadillas por ver las películas de miedo. Y yo le dije, es que yo me doy cuenta que cuando yo duermo, veo algo, una serie de cuestiones de miedo o de crímenes o cosas así, sueño y sueño muchísimo y muy fuerte. Y entonces no duermo, me despierto intranquila. Entonces yo ya tomé la decisión de no verlas, ¿no? Por gusto. Claro que si en algún día tengo que hacerlo, pues lo haré. Pero así que por gusto, yo ya tomé la decisión de no hacerlo. Entonces creo que el objetivo incluso, Annie, es
ayudarlos con su toma de decisiones. No nosotros siempre imponer esa toma de decisiones. Si mi hijo quiere ir a la escuela de Superman, tengo que decirle: ¿qué crees que te diga la maestra? ¿Qué crees que es correcto? ¿Qué crees que piensan los demás niños si todos llevan su uniforme y tú te vas de Superman? ¿Crees que tú estás cumpliendo las reglas, entendiéndolas? O sea, creo que ese es nuestro trabajo, más que decir no puedes hacerlo. Claro, al último no lo vas a permitir, ese es tu límite. Pero antes de llegar a ese límite, hay que ayudarlos a explorar, inclusive en su mente, las situaciones y que empiecen ellos a tomar decisiones. Qué importante, Mariana, es formar criterio desde que están pequeños. Ajá, yo creo que hoy en día es el tema de la música sí nos hace en algunas situaciones marcar la pauta muy clara y poder decirle al hijo, a ver, escucha, esta letra no te está dejando nada bueno, explícame por qué te gusta, ¿no? Y aquí en esta casa, pues cuidamos mucho lo que es la forma como nos tratamos, el respeto, la vulgaridad la dejamos fuera de esta casa, ¿no? Entonces, en esta casa no me gusta escuchar esa música. Entonces, sí tenemos que también ir marcando pautas claras con los adolescentes y con los jóvenes para que también se vayan sintiendo en alguna etapa de su vida ya más adelante incómodos en el sentido de que ya vayan tomando sus maletas para independizarse, porque hoy llegamos a momentos en la vida en que los hijos están tan cómodos que no se quieren ir, porque todo lo tienen en la casa, ¿no? De repente vemos el título de cuando los hijos se van de casa, ¿no? O cuando se va, cuando uno como matrimonio está viviendo el nido vacío, pero hay familias en donde nunca se vivió ese nido vacío porque los hijos se quedaron en casa y muchas veces se quedan porque nosotros no los apoyamos a tomar esas decisiones cuando empiezan a tener esas ideas, sino empezamos, ¿para qué te vas? Aquí tienes todo y claro, ¿para qué me voy si yo estoy aquí muy cómodo? No gasto en nada, todo me lo tienen a la medida, estoy muy cómodo y eso es lo que pasa, son hijos cómodos que no quieren compromiso, que no quieren molestarse, que no tienen fuerza de voluntad y que no son independientes, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta que nuestras decisiones desde a muy temprana edad van marcando a esos hijos más adelante, porque los límites se van poniendo desde que el niño está pequeño. Los límites no se ponen cuando ya el hijo creció y es un adolescente y se quiere ir a la hora que quiere regresar, sino uno va marcando la pauta muy clara, Y ¿no? fíjate, nos dice Catherine, mi hija siempre ha sido muy obediente, pero ahora con sus 17 años está queriendo desobedecer límites, ¿no? Catherine, en estos momentos en que nuestros hijos, no importa a los 17, qué bueno que fue a los 17 y no a los 30, ¿no? Pero en estos momentos, desde los 13, 14 años, donde nuestros hijos empiezan con esto, hay que sentirnos otra vez ambivalentes, porque por un lado hay que decir qué bueno que llegó el momento. Ajá, qué bueno que mi hijo. Si tu hija no te sabe poner límites, no se los va a poder poner a nadie. Ajá. Y tú, si tú no sabes ponerle límites a tu hija, de la misma manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Y más a los 17 años. A los 17 años, ya por su edad también, y inclusive desde los 14, hay que aprender a negociar. Ujú. Hay cosas que no son negociables, hay cosas que no son negociables. Ujú. Entonces, lo no negociable es muy poco, Ani. Lo no negociable es muy poco. Ujú. Porque ya son cosas que van en contra de su bienestar. Ujú. Y en contra de su propio bienestar o del bienestar familiar, que también eso es algo importante. Ajá. Y hay muchas cosas muy negociables y donde tenemos que entrar a ese papel. Ajá. Donde tenemos que darnos cuenta, ok, quieren desafiar el límite, qué bueno, quiere decir que quieren saber que hay más allá, que quieren incluso que a ti, Annie, te van a... vas a empezar tu trabajo de darte cuenta si ese límite que estás poniendo, por qué lo estás poniendo, si ya no está caducado, si, o sea, ¿sabes? A ti tú tienes que empezar a cuestionarte y necesitas escuchar al otro para poder darte cuenta si el límite que te está pidiendo romper tiene que ver con tú romper tus paradigmas y avanzar o con ella aprender a respetar el límite. Ujú. O sea, pero en ese proceso nos tenemos que meter los dos, padres e hijos. Porque a veces ese Y, es el límite que yo siempre pensé,
o que, ¿no? Como, o sea, en cualquier tema. Ujú. Y ahí es donde a veces yo también tengo que romper mis paradigmas y decir, mamá, es que, por ejemplo, me quiero cortar el pelo así, o quiero llegar media hora más tarde, o lo que sea. Tengo que darme cuenta yo cuál es el sentido de ese límite que yo puse. Ujú. Y después darme cuenta si es un límite que yo creo que por la personalidad de mi hijo, que lo he hecho muy consciente, que lo he puesto desde la conciencia. Entonces, firme el límite. Ujú. Con la paz de decir, a mí, a mí me toca, soy la única persona que me toca, bueno, yo y tu papá o las demás autoridades, de ponerte los límites. Y estoy tranquila con eso. Ujú. En este momento sé que te va a costar trabajo entenderlo, pero puedo con tu enojo. Puedo con que te enojes. Entiendo que estés enojada, es válido que estés enojada, que estés frustrada porque no se pudo hacer lo que tú querías, pero va, yo acepto tu enojo, acepto tu distancia, nada más no acepto las faltas de respeto, pero acepto otras cosas que nos duelen muchas veces como papás, mamás, pero que tenemos que aceptarlo porque tenemos que decir, aquí estoy enseñando algo. Ujú. Y en otras ocasiones no, ni en otras ocasiones tenemos que romper nuestros paradigmas también, porque claro que ahora los chicos ya leen más, ya se enteran más, ya se informan más. Y claro que tienen muchos más argumentos para de repente nosotros también aprender de ellos. Yo les decía a unos chicos con los que estuve en una conferencia, también los hijos son nuestros maestros y nos enseñan. Ajá, y tenemos que darnos la oportunidad de escuchar para que ellos también nos enseñen y también nosotros enseñarles ser esos sabios, ¿no? Y qué importante analizar cómo los estamos tratando, si los estamos tratando ya como jóvenes o los seguimos tratando como niños, porque por eso esa rebeldía se muestra de una manera más notable, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener muy claro cuáles van a ser las batallas que vas a tener con ese hijo y escoge las batallas, no te puedes estar peleando con él de todo. Y por otro lado, ser muy firme con los límites, porque de repente empiezan con que todos, mamá, es que a todas las dejaron y tú eres la única que no me dejas, ¿no? Entonces, no, eso no se vale. Ese argumento de que a todas las dejaron, pues qué bueno que las dejaron, hija. Yo hoy no te dejo irte a dormir con tu amiga, porque en esta casa está prohibido irse a dormir a casa de alguien más, ¿no? Hay ciertas reglas que no se pueden, brincar, ¿no? Y por otro lado, darnos cuenta que en la adolescencia es cuando los hijos empiezan a desvincularse un poquito de los Ujú, padres, ujú. ¿no? Entonces no los podemos tampoco tener amarrados a nosotros y querer que ellos sigan creciendo y vayan, adquiriendo sus propias experiencias y darnos cuenta por qué nos está costando tanto trabajo la disciplina con ese hijo, ¿no? Oye, incluso Entonces, decía alguien, ¿no? Estaba comentando a alguien que de repente hay mamás que llevan hasta en las entrevistas de trabajo con el hijo. Hay mamás que llegan en las entrevistas de trabajo con el hijo. ¿Cómo es eso? ¿En qué momento no lo soltó? En que no, es que yo le tengo que decir todo lo que sabes, ¿no? Porque no confío en ti. No confío en tus capacidades para poder salir adelante en la vida, entonces yo te tengo que acompañar. Entonces, qué complejo es eso, Ani, pero creo que como aquí nos explicó Cristina de cómo se sentía, o sea, nosotros lo que les tenemos que ayudar, siempre nosotros vamos a ser, bueno, sí, lo trabajamos, mucho más conscientes que ello, porque vamos aprendiendo de la vida. Y tampoco tenemos que querer que ellos no aprendan, ¿no? Dice un señor, mira, yo ya viví todo esto, no quiero que pases por nada de esto. No, ese no es el objetivo, ¿no? El objetivo es acompañarlos y brindarles las herramientas, como decía justo el parrafito que leímos, este mensaje, brindarles todas las herramientas para que ellos puedan con el futuro. Y siempre vamos a sentir esa ambivalencia. Desde que empezó el embarazo, sentimos que no todo era felicidad. Llegaron los achaques, llegaron los miedos, llegaron, ¿no? Nació y nació en medio del dolor y la alegría. Y eso es ser humano, eso es ser humano, eso es ser madre, eso es ser padre. La vulnerabilidad plena. Y después el poder ver cómo se van y después el poder también pedir ayuda cuando lo necesites.
Eso es todo lo que es el ser humano, ¿no? Y entonces hay que explicarles también a nuestros hijos qué es la interdependencia. La interdependencia desde pequeños es, a mí me encanta que te vayas a jugar con tus amigos, ¿no? Pero también cuando te digo que es hora, necesito que regreses y necesito que no me digas no quiero estar contigo, por ejemplo. Ajá, o es que aquí no hay nada que hacer, o todas estas cuestiones. Hay que enseñarles que también, me decía una pequeña, ¿no? Como de 12 años. ¿De verdad los papás también están preocupados? ¿También están tristes? Como, ¿de verdad sienten? Yo pensé que no sentían, ¿no? Que eran simplemente los que nos ponían los límites y los que nos querían arruinar la vida. Entonces, yo creo que hay que enseñarles también esto a los chicos de la vulnerabilidad como padres para que de alguna manera ellos entiendan que todos podemos ser vulnerables y que a veces nos toca dar seguridad y a veces nos toca también poder pedir lo que necesitamos, poder estar tristes, poder equivocarnos, como toda esta parte. Y educar desde la libertad y la responsabilidad, que Ujú. se den cuenta que ante cualquier decisión que tomen, tienen que hacerse responsable de sus actos. Ajá. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos a los chicos con una baja, tolerancia a la frustración, que cualquier cosa la quieren votar, empiezan un proyecto y al rato ya lo votaron porque ya les aburrió o ya no quieren seguir con eso. Y entonces nosotros tenemos que hacerles pensar cuál fue la decisión que tomaron y que le den seguimiento a sus propias decisiones y se hagan responsables de sus propias decisiones, ¿sí? Para que piensen muy bien antes de tomar una decisión. Y un chico con un proyecto de vida y con sueños, va a hacer todo lo posible por darle seguimiento a su proyecto. Por eso es muy importante que nuestros hijos vayan construyendo su propio proyecto de vida, para que no hagan nada en contra de lograr eso que ellos quieren lograr. Ujú. Y que como tú dices, libertad y responsabilidad, me encantó esta, ¿no? Dualidad de palabras que tiene que ver con poder vivir, disfrutar el vivir, pero hacerte cargo de ti. Hacerte cargo. ¿Cuántas veces en la pareja ni hemos visto esto? Ni siquiera tomo responsabilidad, vengo a cambiar el otro. Yo no puedo asumir mis propias responsabilidades, ¿no? Entonces, qué importante es, siempre decimos, a ver, el arte de ser padres, el trabajo con nuestros hijos. Al último nos damos cuenta que no es con nuestros hijos, es con nosotros hacia nuestros hijos, ¿no? Analizar que viví como quiero, que necesita él de mí, ¿no? Para realmente poder estar ahí en la distancia pertinente para poderle dar a él lo que necesita. Ujú. Y yo bien consciente de lo que yo necesito también. Entonces, ese es el trabajo para poder soltar a nuestros hijos y llegar a este momento de nido vacío más fuertes, ¿no? Más fuertes en el sentido de con más herramientas uno, para poder ver como espectador, ¿no? La vida de nuestros hijos y disfrutarla. Yo creo que hay un periodo muy lindo de eso, de poder disfrutar como espectador, ya sin tener tanto papel activo y lo tenemos, Dani, porque al último pareciera que no lo tenemos, pero todo adentro de ellos es nosotros. Ujú. Cuando llega un chico de veintitantos, de 30 a terapia, lo que habla es de sus padres, o sea, ahí estamos adentro de ellos, entonces no podemos estar adentro, afuera, ahí, ¿no? Todo el tiempo cuando ellos también tienen que abrir nuevos espacios de información, nuevos espacios de todo, pero las semillas ahí estarán siempre y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Y qué importante educar a los hijos de esa manera, de enfocarnos en darles alas y raíces. Ujú. Ajá. No solamente enfocarnos en todo lo que queremos que aprendan, sino también enseñarlos a sentirse independientes y libres para que tomen su propio camino en el momento en que lo deban de tomar y sepan realmente hacia dónde quieren ir y con quién quieren compartir la vida. ¿Sí? Exactamente, somos siempre, las personas que han perdido a sus padres se pueden dar cuenta de eso. Somos puerto seguro toda la vida para nuestros hijos, pero en la parte afectiva, en la parte afectiva somos puerto seguro toda la vida para nuestros hijos y tenemos que darnos cuenta de la importancia de eso y estar ahí para ellos.
Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Las invitamos también. Estamos, Ani, muy felices porque nos escuchan hasta Parral, Chihuahua. Entonces, les mandamos un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos escuchan a través de Radio Familia. Y los esperamos el próximo lunes en su programa El Arte de Ser Padres. Recuerden, si necesitan ayuda en donde sea que estén, ayuda con sus hijos, adolescentes, adultos, pareja, orientación vocacional, tanatología, lo que necesiten, estamos por ayudarlos aquí en Esperare con el teléfono que tengo aquí abajo de mí, el 0152 33 14 33 14 54 03 32. Escríbenos un WhatsApp, ahí está Claudia esperándote, y pues a trabajar, a generar más conciencia. Gracias a Lupita de Carolina del Norte, a Alma Rocío y a todas las personas de verdad que nos acompañan cada lunes en este espacio. Gracias de verdad totales, porque nos motivan a poder traerles más información. Gracias, Ani, y hasta la próxima semana. Buen inicio de semana. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Esperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.